Todos nosotros, hermanos, hemos crecido en este mundo, en nuestras familias. Nuestro crecimiento ha sido en un contexto, ya sea en un contexto cultural, en el contexto de nuestras familias, lo que significa que durante todas nuestras vidas hemos sido formados por algo. Hemos sido formados por personas, hemos sido formados por lo que nos rodea, por nuestra cultura, por nuestras experiencias. ¿Quiénes fueron hijos? Todos, ¿no? Fuimos formados por la relación entre nuestros padres, entre ellos y nuestra relación con ellos. Hay muchas cosas, hermanos, que influencian nuestro crecimiento, quiénes somos ahora como personas. Hay muchas cosas que podríamos decir que nos definen y muchas cosas todavía en el mundo que buscan esto, buscan definirnos o formarnos. Como cristianos tenemos una perspectiva en la que creemos que Dios creó todas las cosas buenas. En la creación, en el principio, Dios creó todo perfecto, todo era bueno, pero también como cristianos sabemos que el pecado ha manchado toda la creación, no solamente a nosotros, sino toda la creación ha sido manchado por el pecado, nuestras relaciones. Y por ende, gran parte de aquellas cosas que nos forman han sido manchadas por el pecado. Y gran parte de esas cosas que quieren definirnos son influenciadas por el pecado. Como cristianos, nosotros somos llamados a ser sal y a ser luz. Somos llamados a cambiar el mundo, a introducir al mundo una alternativa de vida, algo diferente, algo que tal vez quisiéramos encontrar pero no encontramos. Ahorita Karina hablaba de algo muy importante y ayer que ella compartía acerca del propósito del matrimonio, venía a mi mente la importancia de la familia. Karina hablaba ayer acerca de la importancia de la familia, Ezequiel hablaba acerca de la importancia de la familia, porque finalmente nos forman esas relaciones con nuestros padres. Y quienes son padres, ustedes se pueden dar cuenta que quiénes son ustedes y la relación que tienen como pareja finalmente va a formar a sus hijos. Lo que sus hijos piensan acerca del matrimonio, acerca de la vida, acerca del amor, acerca del hombre, acerca de la mujer, acerca de conceptos tan importantes. Son esas cosas las que nos forman, y la familia es un ejemplo de algo que nos forma a nosotros. Y pensando en todo esto, hermanos, y pensando cómo el pecado ha afectado, tenemos que pensar entonces en cómo es esta obra que Dios quiere hacer en el mundo. Una obra, hermanos, donde no solamente trata con nuestro pecado personal e individual, sino donde Dios quiere traer justicia al mundo. Quiere traer belleza, quiere traer verdad, donde la mentira ha dominado, y quiere permitir que las personas conozcan su reino, una alternativa diferente de vida. Y creo, hermanos, que Dios nos quiere hablar hoy acerca de eso. Y vamos a ver el principio más básico que podemos encontrar tal vez en la Biblia, que es el temor de Dios. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado el temor de Dios. Y vamos a hablar acerca de eso. Porque, hermanos, un mundo en tinieblas necesita ver la sal, necesita ver la luz del mundo, que es Jesús. Y que Jesús dijo que nosotros seríamos la luz del mundo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías capítulo 5. Y me gustaría darte algo que pensar en este mensaje, una razón por la cual escuchar lo que Dios quiere decirte hoy. Y esa razón es parte de lo que ya mencioné, pero también me gustaría que pensaras en esto. Porque todos nosotros hemos sido influenciados o hemos sido afectados de alguna manera por el pecado en el mundo, por otras personas. Y estoy seguro que cada uno de nosotros lucha con mentiras en nuestro corazón. Cada uno lucha con cierto tipo de esclavitud, y hay cosas de las que queremos ser libres. Tal vez maneras de pensar, o tal vez tenemos ideas de desilusión acerca del mundo. Tal vez tenemos patrones de conducta que aprendimos tal vez de nuestra familia, de nuestros padres, y queremos romper con todo eso. Y creo que Dios tiene una respuesta para nosotros. Creo que Dios tiene palabra para nosotros. Nehemías capítulo 5, versículos del 1 al 5. En esos días algunos de los hombres y sus esposas levantaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían: nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir.
Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos, solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Recordemos el contexto, hermanos, de ese pasaje, que es la gran obra que Dios quería hacer en Jerusalén, de reconstruir los muros de Jerusalén, de cómo Nehemías había sido llamado para venir a Jerusalén, comenzar a construir los muros. La semana pasada veíamos cómo la primer clase de oposición se levantó, que es oposición externa. Personas externas al pueblo de Jerusalén comenzaron a amenazar al pueblo para que la obra se detuviera. Comenzaron a burlarse y amenazarlos. Y la obra no se detuvo. Y de hecho vamos a darnos cuenta que en realidad las amenazas que ellos hacían en realidad nunca las llevaron a cabo, nunca sucedió nada. Pero hubo un momento en que la obra sí se detuvo. Por lo menos hubo una pausa. Y otro tipo de oposición que se levantó es oposición interna. Problemas internos, problemas desde adentro. Y encontramos aquí que las personas más pobres comenzaron a quejarse, a levantar una protesta en contra de los funcionarios, en contra de los nobles, por una desigualdad que había. Hay un problema relacionado con la situación económica del pueblo, con la pobreza y toda esta injusticia que había en el pueblo en estos momentos. ¿Cuál era el problema? Vamos a seguir leyendo, vamos a leer los versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Esto está hablando Nehemías. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. Nehemías afirma que uno de los problemas eran los intereses. Está tratando con el asunto y se da cuenta que uno de los asuntos prácticos a tratar es que aquellos que prestaban dinero estaban cobrando intereses o personas que se encargaban de cobrar impuestos estaban cobrando esos impuestos. Y probablemente los intereses eran muy altos y probablemente los impuestos eran muy altos. Pero el simple hecho de cobrar intereses o cobrar impuestos era algo que era un área gris, por lo menos en el pueblo de Israel, y a lo mejor podríamos decir ni siquiera era gris, era algo que Dios había establecido claramente como que era algo que no debían hacer. No debían utilizar los intereses o los impuestos para aprovecharse de las personas. Y Nehemías denunció a esos nobles y funcionarios, esas personas que se estaban aprovechando de la situación, porque vemos que había una hambruna. Había una temporada donde había una sequía, donde había un periodo donde tal vez fue difícil cosechar y eso provocó una desestabilización económica. Sin embargo, quienes estaban en el poder seguían cobrando los mismos intereses, seguían cobrando los mismos impuestos. Y esto producía toda una bola de nieve. Que obviamente, ¿qué es lo que pasa cuando una persona pobre pide prestado y hay intereses? Te endeudas más y después tienes que pagar más por los intereses y llega un momento, o por lo menos como estaban funcionando las cosas en este momento, llegaba un punto en que las personas no podían pagar y tenían que vender sus propiedades, sus campos. Ahora los campos de ellos ya no le pertenecían a ellos, lo que significa que ahora, si antes no podían pagar, ahora menos, ¿sí? Y quienes eran ricos se hacían más ricos y quienes eran pobres se hacían más pobres. ¿Suena familiar esto? Hermanos, me gustaría que pensemos en esto, no solamente en el aspecto económico, que es uno de los problemas que vemos aquí, porque esto puede pasar en muchos sentidos. La injusticia o la manera en la que el pecado afecta a nuestras vidas puede ser en el aspecto emocional. ¿Qué pasa, por ejemplo, hermanos, en una familia donde los hijos experimentaron abuso o donde experimentaron violencia? ¿Qué va a pasar después si no se rompe ese ciclo? Se va a repetir y se va a seguir repitiendo. Y vamos a ver cada vez más un progreso en un problema que a lo mejor comenzó con algo no tan grande. Entonces Nehemías comienza a ver la raíz
del problema y se da cuenta que estos nobles y funcionarios estaban aprovechando de las personas a pesar de la situación en la que vivía. Versículos 8 y 9. Vamos a seguir viendo cómo Nehemías enfrenta este problema, la raíz de este problema. Versículos 8 y 9. En la reunión les dije: estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos. Pero ahora son ustedes los que someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Entonces insistí: no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Y me gustaría tomar, hermanos, este versículo como el versículo clave de este capítulo y de este mensaje. Esta pregunta, hermanos, que hace Nehemías es una pregunta para cada uno de nosotros. Y me gustaría, hermanos, que en ese momento no piensa, a veces como pensamos, no, ojalá que tal persona estuviera aquí para que escuchara ese mensaje, ¿no? Le serviría mucho. En este momento, hermanos, tomemos este mensaje para nosotros. Y esta pregunta de Nehemías: ¿acaso no deberíamos andar en el temor del Señor? ¿Acaso no deberíamos andar en el temor del Señor? Yo ahorita voy a compartir poco a poco por qué esta pregunta va a ser clave para nosotros en nuestras vidas. Nehemías expone el problema y lo condena. Nehemías no se ciega ante el problema, no lo deja a un lado, sino que enfrenta el problema y denuncia a aquellas personas que están haciendo eso. Y como Nehemías en ese momento estaba en una posición de autoridad, estaba como gobernador de Jerusalén, puede hacer esto. ¿Acaso no deberíamos andar en el temor de nuestro Dios? Nehemías hace esta pregunta clave. Y la implicación, hermanos, de la pregunta es: si ustedes anduvieran en el temor del Señor, esto no hubiera pasado. Si ustedes anduvieran en el temor del Señor, no hubieran tomado estas decisiones. No se hubieran aprovechado de las personas. No hubieran buscado sus propios intereses a expensas del bienestar de los otros. Si ustedes anduvieran en el temor del Señor, no hubieran hecho esto. Esa es la implicación que está diciendo Nehemías. El temor de Dios los hubiera llenado de sabiduría, los hubiera llenado de misericordia y los hubiera llenado de justicia. De hecho, todas las veces en la Biblia, hermanos, que encontramos la frase "y estas personas no tenían el temor de Dios", se refiere a personas que ni siquiera tenían sentido común en cuanto a Dios, en cuanto a qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, todas aquellas personas mencionadas en la Biblia con temor de Dios los vemos haciendo actos de valor, de amor, de misericordia, por el simple hecho, y aunque suena simple, sabemos que no es simple, ¿no? Pero con el simple principio más básico de que cualquier ser humano puede tener, que es temor de Dios. Temor de Dios. Pero en vez de eso, sin el temor de Dios, ellos mismos se encontraban del otro lado de la batalla, se estaban encontrando, luchando en contra de lo que Dios quería hacer. Porque si nos damos cuenta, dice Nehemías, nosotros nos hemos esforzado por redimir a nuestros hermanos que se han tenido que vender como esclavos a otras personas que no son judías. Recordemos que la esclavitud en aquellos tiempos era algo que se practicaba. Cuando una persona adquiría una deuda demasiado grande que no podía pagar, finalmente se vendía como esclavo, se vendía en servicio a otra persona para poder pagar esa deuda. Y dice Nehemías, obviamente la razón por la cual Nehemías hace este énfasis de personas paganas o de personas que no eran judías era porque se asumía que una esclavitud hacia una persona que no era judía, que no tenía el temor de Dios, por así decirlo, o la ley de Dios, esa esclavitud sería más difícil, más opresiva. Y se asumía que si eras esclavo de uno de tus hermanos judíos no sería tan así, aunque probablemente también era en ocasiones. Pero dice Nehemías, nosotros estamos luchando para redimir a nuestros hermanos, es decir, estamos trabajando para comprar la libertad de nuestros hermanos judíos. Y el problema, y ustedes no se dan cuenta que ustedes mismos los están rebajando una vez más a esclavitud.
En vez de trabajar también por esa libertad que Dios quiere darnos, al contrario, sus acciones los están rebajando otra vez a esclavitud. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestras acciones, en vez de permitir que las personas experimenten la libertad de Dios, provocan opresión? ¿Cuántas veces, hermanos, nuestros pecados han afectado a otros? Pensando en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro servicio, en nuestro trabajo. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestro pecado ha afectado a otras personas? ¿Cuántas ocasiones, hermanos, nuestro pecado ha contribuido a que las cosas permanezcan de una misma manera y que no cambien? ¿Cuántas veces nuestro pecado ha contribuido a que nuestras familias sigan igual? Que siga habiendo corrupción en nuestro país, en nuestros trabajos. ¿Cuántas veces nuestro pecado, hermanos, ha contribuido a que el río del pecado siga su curso? En vez de ser una piedra que marca la diferencia o una corriente que va contracorriente. ¿Cuántas veces nuestro pecado ha contribuido, hermanos, para que la justicia no fluya en el mundo? Para poner un ejemplo, en una ocasión no recuerdo con quién platicaba, pero me decía que había visto un documental, un estudio acerca de la pornografía. Y él me comentaba que una de las razones que se da, incluso no en el contexto cristiano, sino en el contexto secular, por así decirlo, una persona puede decir, ¿qué malo puede tener que yo vea pornografía? Y una de las cosas, hermanos, que a veces no pensamos es que el simple hecho de que haya consumidores significa que hay una provisión, ¿no? Para la demanda. A veces no pensamos que las cosas que parecen tan simples pueden causar una repercusión tan grande. De que tal vez el simple hecho de ver pornografía está contribuyendo a una industria donde existe la opresión, donde existe incluso la esclavitud y donde existe incluso el tráfico de personas, tráfico de menores. Y a veces porque tal vez porque la conexión entre una cosa y la otra no es tan visible, a veces pensamos, mi pecado no contribuye, no, pero sí. ¿Cuántas veces nuestro pecado, hermanos, no contribuye a cómo el mundo funciona actualmente y que las cosas no cambien? El pecado se manifiesta de una manera personal, pero también en una comunidad se manifiesta de esta manera. En nuestras propias familias, como decía, cuántas cosas en nuestra familia, cuántos pecados, hermanos, en nuestra familia se continúan repitiendo por generaciones. Y a veces se vuelven tan comunes que es difícil verlos como pecados, es difícil verlos con la gravedad que realmente tienen. A esto nos referimos, hermanos, o a esto me refiero cuando hablamos acerca del pecado. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Pero cuando pensamos en todo esto, hermanos, podemos hacer la pregunta, entonces, ¿cómo podemos navegar en un mundo así? ¿Cómo podemos navegar en un mundo contaminado por el pecado y manchado por el pecado? En un mundo donde incluso vemos el pecado en nosotros o vemos el pecado en las personas que nos rodean, en nuestros propios seres queridos. ¿Cómo podemos navegar en un mundo así? El temor de Dios. ¿No deberíamos andar en el temor de Dios? Pregunta Nehemías. Y vamos a hablar acerca de qué es el temor de Dios. Tengo aquí una breve definición. Esta es mi definición, probablemente existan muchas otras, pero esta es mi definición en base a lo que estudié, algunas otras definiciones que estuve viendo. El temor de Dios es una profunda reverencia y asombro en respuesta a quién es Dios. ¿Sí? Si tienes dónde apuntar, apúntalo. Es una profunda reverencia y asombro en respuesta a quién es Dios. Algunas otras cosas acerca de esto. Hermanos, el temor de Dios nace de una comprensión correcta de quién es Dios. Sí, nace de una comprensión correcta de quién es Dios. También de una comprensión correcta de quiénes somos nosotros en relación a Dios. ¿Sí? El temor de Dios produce acciones y actitudes adecuadas en relación al carácter de Dios. Es decir, que si conocemos a Dios y si tenemos ese conocimiento realmente de quién es Él,
Vamos a actuar en base a quién es Él, en respuesta, en base a quién es Él y el carácter de Dios. El temor de Dios nos permite dar a conocer a otros la belleza, la justicia y el amor de Dios, su santidad. Y obra justicia en el mundo, lo que quiere decir que el temor de Dios es una respuesta a quién es Dios, pero también el temor de Dios nos lleva, hermanos, a actuar en beneficio de otros, ¿sí? Y si vamos a irnos con algo de este mensaje, hermanos, me gustaría que pudiéramos irnos con esto. Temer a Dios va más allá de ser tan buenos como el mundo nos permite. Significa rehusarnos a ser definidos por el mundo y reflejar el carácter de Dios. El temor de Dios va más allá de ser tan buenos como el mundo nos lo permite. Significa rehusarnos a ser definidos por el mundo y reflejar el carácter de Dios. Y vamos a meditar por qué esto es así. El temor de Dios, hermanos, ¿recuerdan? Creo que la primera vez en la Biblia que se menciona a una persona actuando en el temor de Dios son las parteras. Cuando el faraón de Egipto decreta que todo niño varón nacido debe ser asesinado y que las parteras debían matar a los niños que nacían. ¿Recuerdan que había 2 parteras? ¿Se acuerdan de sus nombres? Una se llamaba Púa, la otra no me acuerdo cómo se llamaba. Pero dice la palabra de Dios, dice ahí en Éxodo, que ellas por temor de Dios no hicieron lo que Faraón les dijo que hicieran. Y le salvaron a la vida probablemente a cientos, tal vez miles de niños. ¿Por qué? Por temor de Dios. Porque sabían que estaban mal y porque actuaron en base a eso. Por lo tanto, hermanos, el temor de Dios en ellas era más grande que el miedo a Faraón. Y el temor de Dios creo que sí implica, hermanos, un reconocimiento de las consecuencias que podemos experimentar si nos ponemos en contra de Dios. Pero no es un temor que nace del desconocimiento, como muchos otros temores que nacen de no saber lo que va a pasar o de no saber qué tan malo es algo. El temor de Dios no nace del desconocimiento, la incertidumbre, el temor de Dios nace del conocimiento. Es un temor saludable. Es un temor no que destruye, es un temor que produce vida, como la vida de estas parteras. Una ilustración para entender un poco más. Si algún día van a ir a la playa, ya se acerca, ¿no?, la Semana Santa. Si van a la playa y hace mucho sol, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué te pones en la piel? Bueno, quienes estamos morenitos, a lo mejor no tanto, ¿no? Ya. Pero te pones bloqueador. Y procuras no estar tanto en el sol. Te proteges, te pones en la sombra. ¿Sí? ¿Por qué? Por temor del sol. Sabemos que el sol puede quemar nuestra piel si nos exponemos sin protección. Y tenemos un temor reverente, por así decirlo, ¿no? Un temor reverente al sol. Es decir, que respondemos apropiadamente a su naturaleza. ¿Sí? No es que el sol sea malo y dice, no estás en la sombra. No, ahí te van unos rayos UV. Es similar, hermanos, con el temor de Dios. El temor de Dios, una vez más, nace del conocimiento. No nace del temor de, no sé cómo Dios va a reaccionar, no sé lo que Dios piensa, no sé. ¿Sí? Como en la antigüedad así era con muchos dioses, donde las personas no sabían qué era lo que el Dios quería. Siempre había una incertidumbre de si Dios estaba enojado o contento, pero en la Biblia no, el Dios en el que conocemos no. Siempre fue bien claro, siempre se dio a conocer, siempre dijo aquello que le agradaba, aquello que no le agradaba. Y es un temor que no nace de la incertidumbre y de un miedo así, sino que nace del conocimiento. Es responder apropiadamente a quién es Él. ¿Sí? El temor de Dios, hermanos, entonces produce 3 cosas. Y con estas 3 cosas vamos a terminar, que son 3 cosas prácticas que vemos en Nehemías. El temor de Dios produce 3 cosas en nosotros. Produce muchas otras cosas más, pero vamos a ver 3 cosas. Una, sabiduría, misericordia y justicia. Otros 3 términos clave y comúnmente repetidos en la Biblia: sabiduría, misericordia y justicia. Primero, vamos con sabiduría. Vamos a leer Nehemías capítulo 5 del 9 al 13. Y estas 3 cosas las encontramos en todos estos pasajes que vamos a leer.
Pero vamos a ir a separarlos e ir leyendo uno por uno. Nehemías 5, del 9 al 13. Entonces insistí, está hablando de Nehemías, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo. Pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Sabemos, hermanos, que estamos hablando de lo que el pecado ha causado, de lo que el pecado causó, pero en este momento era un problema que tenía que resolverse. Había pobreza en el pueblo, tenían que continuar la obra de reconstrucción y había algo que tenían que hacer, una manera en la que tenían que reparar las cosas para poder seguir adelante. Y muchos de nosotros nos encontramos así en nuestra vida, ¿verdad? Nos dimos cuenta de nuestro pecado y de todo lo que ha causado y ahora queremos sabiduría para saber qué hacer entonces. Ok, si no voy a dejar que el mundo me defina, entonces, Señor, ayúdame a navegar la vida. Enséñame qué debo hacer en mi familia. Enséñame qué debo hacer con este problema que he venido acarreando durante mucho tiempo. ¿Qué hacer con mi pecado? Enséñame, Dios, cómo poder restaurar mi matrimonio. Enséñame cómo poder convertirme en una persona financieramente responsable. Señor, enséñame. En medio de todo este desastre que el pecado ha causado, necesito sabiduría. Y Nehemías, debido al temor de Dios, podía actuar con sabiduría. Sabía las cosas que tenían que ser hechas, las cosas que tenían que ser resueltas, aquellas cosas que tenían que ser quitadas y aquellas cosas que ellos tenían que comenzar a hacer. El temor de Dios nos brinda sabiduría y sabemos que Dios quiere darnos sabiduría. Es algo que Dios quiere darnos. Y conocemos ese proverbio que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermanos, ¿por qué no decidimos, como dice Nehemías, andar en el temor del Señor? Comenzar a vivir de esta manera, en el temor del Señor, no definidos por lo que tan buenos el mundo nos permite ser, no definidos por nuestro pasado, por nuestra familia, por nuestros padres, es que así fueron mis padres conmigo, entonces así es la vida que aprendí. ¿Por qué nos rehusamos, hermanos, a ser definidos por todo eso y dejamos que lo que nos defina sea el temor de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cómo debemos responder a Él adecuadamente? Y buscar su rostro. Dice este pasaje que al finalizar, al hacer todos ellos un compromiso, dice que al finalizar todos alabaron a Dios. ¿Recuerdan cuál es la definición del temor de Dios que les di? Es una profunda reverencia y asombro. Hermanos, porque el temor de Dios tiene que ver con darle a Dios su lugar. Tiene que ver con reconocer cuál es el lugar de honor que le corresponde a Dios y actuar en base a eso. La segunda cosa que el temor de Dios produce en nosotros es misericordia. Nehemías 5, 14 al 15. Nehemías 5, 14 al 15. Durante los 12 años que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado de Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo. Al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata, hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. Como yo temía a Dios, no actué de esa manera. Cuando Nehemías, hermanos, llega a Jerusalén, obviamente él no era el primer gobernador de Jerusalén, ya había toda una historia detrás. Y cuando Nehemías llegó,
El temor de Dios le permitió ver la necesidad, la condición del pueblo. Y Nehemías dice algo bien importante. Dice, yo no actué como los gobernadores que estaban antes, que impusieron cargas al pueblo y que incluso hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Dice Nehemías, yo no actué de esa manera por temor de Dios, sino al contrario, actuó con misericordia. Y a pesar, hermanos, esto es bien interesante porque Nehemías, por así decirlo, tenía todo el derecho de continuar como habían continuado los gobernadores anteriores. Y no había nadie que hubiera podido decir esto está mal o esto es injusto, porque ya había toda una historia de cómo funcionaban las cosas y la ración que le tocaba al gobernador, a los ayudantes, cómo funcionaba todo. Pero dice Nehemías, ¿saben qué? Yo no dejé que eso me definiera. Yo no fui tan bueno como el mundo me lo permitía, sino que rompí esos estándares. Y no actué de esa manera por temor de Dios. Hermanos, Nehemías sabía que si continuaba con ese patrón, que si continuaba con esas tradiciones o con esas leyes, Nehemías sabía que iba a afectar al pueblo. Nehemías sabía que el pueblo ya tenía pesadas cargas y que el pueblo ya estaba en deuda y no actuó de esa manera. Hermanos, creo que hay muchas situaciones en nuestra vida donde nosotros podríamos hacer algo que no es de acuerdo al temor de Dios, pero que probablemente no sería visto como algo malo, porque probablemente todas las personas alrededor de nosotros son más malas que nosotros, por así decirlo. ¿Sí me explico? Y hay situaciones donde podríamos, por así decirlo, salirnos con la nuestra, es decir, conformarnos con la bondad que el mundo nos permite mostrar y decir, no, es que esto es mi derecho, esto me toca, ¿no? Todos los que han venido atrás de mí así han sido. Podríamos decir, no soy tan malo como mis papás, ¿sí? No le pego a mis hijos, no llego borracho a la casa, no los maltrato, no hago esto que otras personas hacían. Pero eso no significa, hermanos, que estemos andando en el temor de Dios. Eso no significa que aún traigamos arrastrando cosas que probablemente no son justas, no son buenas, no son misericordiosas, que no muestran el amor de Dios o el carácter de Dios. Nehemías se rehusó a que el mundo o su cultura definiera cómo él iba a actuar. Y en cambio dejó que el temor de Dios lo guiara. Nehemías no veía sus estándares, no eran como qué es lo que otros hacen y qué es lo mínimo que yo puedo hacer para elevarme encima de ellos, no. Nehemías rompió estándares y cambió las cosas. Y finalmente vamos a conectar esto con el tercer punto, que es justicia. Una vez más, el temor de Dios va más allá de ser tan buenos como el mundo nos lo permite. Significa rehusarnos a ser definidos por el mundo y reflejar el carácter de Dios. Justicia, los versículos del 16 al 19. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, 6 ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino, como que se la debían de parranda, ¿no? Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador, porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Oh, Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. ¿No les parece extraordinario, hermanos, cómo el temor de Dios puede cambiar a un hombre, a una mujer? ¿Cómo puede, hermanos, convertirnos en personas que bendicen y no en personas que se aprovechan de otros? Nehemías no solamente se rehusó a practicar las malas acciones de aquellos que habían venido antes que él, sino que trabajó y se esforzó por dejar un legado distinto, un legado de justicia. Tal vez
Podríamos sentirnos tentados solamente a romper con patrones, a romper con cosas que traemos arrastrando de nuestras familias, de nuestra cultura, de nuestro pasado. Pero hermanos, la justicia nos lleva no solamente a eso, sino a establecer un nuevo legado. Romper con esas cadenas, romper con esas cosas y comenzar algo nuevo. Construir algo nuevo para quienes vienen después de nosotros. Nehemías estaba rompiendo con esos patrones y estableciendo un ejemplo de justicia. Piensa en eso, hermanos. Cuando Nehemías llegó, toda la historia que traían el pueblo de los gobernadores que habían estado antes era una historia de abuso, tal vez, de abuso de autoridad, de que tomaban tierras, etcétera. Pero ahora Nehemías cambió las cosas. Por temor de Dios, Nehemías actuó diferente. Ahora, quien viniera después de Nehemías ya no iba a tener la excusa de, es que siempre ha sido así. Porque hubo alguien que rompió eso y construyó un nuevo legado que quedó registrado. Incluso a nosotros, paseños, mexicanos, canadienses, muchos miles de años después podemos leer esto. ¿Sí? Un nuevo legado. Sinceramente, papás, hablo a los papás porque yo soy hombre, entonces no sé, a lo mejor me identifico. ¿Cuántos de nosotros no deseamos romper con las cadenas que nos atan? Romper con los patrones que heredamos de nuestros padres y dar un nuevo legado a nuestros hijos, a quienes vienen después de nosotros. Un legado de justicia, de temor de Dios, para que nuestros hijos puedan crecer no con desilusión del mundo, de un mundo manchado por el pecado, sino con la esperanza del reino de Dios en el mundo. Con la esperanza, hermanos, de que las cosas pueden ser diferentes. Y que tal vez no somos perfectos, pero que Dios puede transformarnos. ¿Cuánto necesitamos esto en nuestras familias, los trabajos, nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestro grupo de amigos? Por último, hermanos, no sé si se dieron cuenta las palabras con las que Nehemías describe qué es lo que hizo. Dice, me dediqué, trabajé, me esforcé. Eso quiere decir, hermanos, que la justicia cuesta. No solamente, hermanos, nos va a costar trabajo romper con esas cadenas, con esos patrones, también va a costar trabajo, hermanos, construir ese nuevo legado, dejar un ejemplo de justicia. Significa que no es fácil, que la justicia cuesta. Vemos a Nehemías, dice cómo él dice, no me dediqué a adquirir tierras, a pesar de que probablemente tenía la capacidad económica para hacerlo, pero sabía que eso iba a causar una desigualdad entre el pueblo. O que el adquirir tierras probablemente significaría privarle a otros la oportunidad de adquirir tierras. Nehemías dice, no tomé la ración que me correspondía como gobernador, no la tomé. Porque Nehemías sabía que no la necesitaba, Dios estaba proveyendo. Y segundo, si la tomaba iba a ser más peso para el pueblo. A lo que voy, hermanos, es que implicó sacrificio. El camino más fácil era, hermanos, continuar lo que ya estaba establecido. Pero Nehemías no quería hacer eso. Y hermanos, si queremos dejar que Dios nos transforme y dejar que Dios nos use para dejar un legado de justicia, hermanos, va a costar trabajo, no va a ser sencillo. Vamos a vernos constantemente tentados a hacer las cosas fáciles, a tomar la salida fácil. Vamos a ser tentados, hermanos, a usar nuestro pasado como excusa, como una buena excusa. Es que mis papás no me amaron, es que nadie hizo esto, o las cosas ya estaban así cuando llegué. No, va a costar trabajo, hermanos. No va a ser fácil, pero vale la pena. Y no solamente, y esa no es la razón principal es lo que hemos estado viendo. ¿Cuál es la razón principal que nos va a llenar de todo esto? Temor de Dios. ¿Sí? Una profunda reverencia y asombro de quién es Dios y nuestra respuesta hacia el carácter de Dios. Creo que Pedro lo expresa, ¿no? Cuando dice que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, ¿no deberíamos andar en el temor de Dios?
y poder ser llenos de estas cosas que nos permitan romper, que nos permitan rehusarnos a ser definidos por el mundo, por nuestro pasado, por otras personas, y poder reflejar el carácter de Dios a un mundo que lo necesita, a un mundo que necesita ver la luz, a un mundo que necesita esperanza, a un mundo que necesita una alternativa de una vida diferente. Hermanos, no deberíamos andar en el temor de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos animas y nos exhortas, Señor, a conocerte. Y no solamente a conocerte, Dios, sino a responderte en asombro, en reverencia. Y sabemos, Señor, que esas son dos cosas que hemos perdido en nuestro tiempo: la capacidad de asombro y la capacidad de reverencia. Pero permite, Señor, que al conocerte cada día, que al tomar tu palabra cada día, al orar cada día, al aprender juntos como iglesia cada día, que al conocerte, Señor, podamos responderte en asombro de quién eres tú, de tu justicia, de tu belleza, de tu santidad, de tu amor. Y que podamos también responder en reverencia, Señor, sabiendo las consecuencias de estar en tu contra. Sabiendo, Señor, lo que tú quieres hacer en el mundo. Y en amor por las personas. Así que forma en nosotros, Dios, estas tres cosas. Forma en nosotros una imagen correcta de quién eres, para que podamos responder de la manera correcta, Padre. Y permítenos ser sal y ser luz en un mundo que necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.